de Mititlani y no me llegan ni las invitaciones de usted. Apenas el viernes tuve una reunión con el doctor Hugo Ávila y con la doctora Raquel. Me tuvo que mandar el correo el doctor Hugo Ávila por correo Hotmail, bueno, por mi correo personal, y me está fallando Mititlani, doctor. Bueno, entonces déjame ver, tú eres... Ortiz Martínez José Edgar Yoshimar, doctor. A ver, déjame ver, espérame. Es Martínez. ¿Tú eres quién? Ortiz Martínez José Edgar Yoshimar, doctor. Ortiz. Sí, doctor. Edgar. Entonces, es Edgar-Yoshimar hotmail.com. Hotmail.com, sí. Doctor. Bueno, lo voy a anexar. No te voy a borrar el Titlanis, simplemente te voy a anexar este. Sí, doctor, muchas gracias. Es que sí, la verdad sí me está fallando muy feo el Titlani y la verdad hasta le digo a mis Tú eres el segundo que me dice eso, pero ya la otra persona me dijo que ya le había empezado a llegar. Sí, doctor. ¿Sí? Es que yo creo que yo moví algo, es que yo cuando fue, doctor, apenas empezando el trimestre con nosotros, o sea, con ustedes, no sé qué moví en mi celular nuevo, porque acabo de comprar celular nuevo y o sea, configuré algo mal, doctor. Entonces no me están llegando los correos al Titlani. Entonces, pues yo creo que luego voy a hablar allí a sistemas escolares a ver qué puedo arreglar, doctor. Bueno, muchas gracias. Sobre todos modos, ya hoy terminando la clase de hoy te pongo en el otro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, pues por lo pronto ahí está en lo que se junta la audiencia. Aquí está el primer problema, el 7.6, de los que les dejé tarea para que se ejercitaran con la isoterma de Langmuir. Sí, el 7.6 y el 7.7. Ahorita los platicamos. Vayan viéndolos. Bueno, empezamos. El problema 7.6 del libro de Smith habla de que se tienen datos en los que utilizaron N-hexano para absorberlo sobre gel de sílice a 70 grados centígrados. ¿De acuerdo? O sea, en este caso específico usaron el N-hexano como molécula que se absorbía a la superficie del catalizador. Los datos que se obtuvieron son los que están aquí en la primera parte de la tabla. Es decir, tienen datos de presión parcial del hexano en atmósferas absorbido en la gel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí también sería 0. Entonces, lo que tenemos aquí son datos que van desde 0.002 hasta 0.0206. Entonces, aquí lo que hay que hacer es arreglar los datos de la tabla para ver si ajusta adecuadamente a la ecuación de Langmuir. La ecuación de Langmuir es esta, la que vimos originalmente. Aquí la están viendo, ¿no? Esta ecuación nos está relacionando la cantidad de sitios absorbidos, en este caso de la gel,
por la concentración máxima que podría alcanzar los sitios en la superficie del catalizador del gel, que es la concentración de la monocapa. Y eso va a ser igual a una constante equilibrio de absorción por la concentración del N-hexano en la fase gas, en el medio, entre 1 más Kc por Cg. ¿Sí? Entonces, la forma linearizada de la expresión que está aquí es esta que está acá. Esta es la expresión linealizada. Si ustedes juegan con el álgebra de esa ecuación, encuentran esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se asocia la CG, la pasamos a las presiones parciales, las pasamos a concentraciones, mol por centímetro cúbico, a partir de la ley del gas ideal, y asociamos también esta concentración entre la cantidad absorbida, que es lo que nos manda la expresión. O sea, esta ecuación de la recta, esto sería Y, esto sería la ordenada al origen, y entonces, ¿qué graficamos? Pues graficamos esto contra CG, tal cual es lo que tenemos aquí. Esto, perdón, olvídense de esto. Es lo que tendríamos aquí. CG en C con raya en función de CG. Y es lo que estamos aquí graficando. Langmuir no ajusta como debería de ser los datos. Sí, puede ser un ajuste razonable, pero sí podríamos, y acá se evidencia, ahorita lo vamos a ver, que sí le falta, pues si agregamos inclusive el 0 aquí, a esta relación, de acá pues todavía empeoran las cosas, ¿no? O sea, queda peor. Porque en principio debería empezar en 0 la expresión, aunque no aquí, sino en la expresión de Langmuir. Entonces vamos a olvidarnos de esto. Los datos tal como nos los dan, que son los que están aquí, se grafican y se ajusta y se da una relación lineal. De ahí sacamos la pendiente, que sería igual a 1 en Cm con raya, igual a 1203, y 1 en Kc por Cm, que sería 7 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Esto sería, digamos, el término que estaríamos utilizando para definir la Kc que nos piden como datos del problema y la concentración de la monocapa. Es decir, Kc sería 1.718 por 10 a la 6 centímetros cúbicos por gramo mol, y la concentración de la monocapa por unidad de masa de catalizador sería 8.313 por 10 a la menos 4 mol por gramo de gel. Eso sería digamos, la respuesta a esta. Ahora, si hacemos si queremos comprobar que estos datos experimentales los puede ajustar tal cual la isotema de Langmuir, entonces lo que hacemos es graficar directamente los valores de C con raya y CG. ¿Sí? O sea, la C con raya es la ordenada y CG sería la abscisa. Entonces, al hacer la gráfica, vemos nosotros que efectivamente ahí tenemos una tendencia a la forma de la ecuación de Langmuir. Entonces, puede ser razonable. Si les había comentado que esta expresión, conforme la concentración en la fase de gas tiende a 0, es decir, si nos vamos en esta dirección aquí, tenderíamos a una relación lineal que sería la que estamos planteando acá. Es decir, CG, o sea, teta igual a Kc por CG. ¿Sí? Eso sería, digamos, la expresión. De ahí sacamos en conclusión nosotros que esta relación lineal que se refiere a la parte de concentración más baja, que es la que podríamos asociar con una relación lineal, pues prácticamente nada más los primeros 2 puntos, y este punto nosotros los agregamos a los datos
pues para seguir el curso de la ecuación del isoterma de Langmuir. El primer punto es el que respeta la parte lineal. Ya moverlo hacia acá ya nos podría, pero estaríamos forzando de alguna manera esa relación. Entonces, yo digo, esto sería, digamos, la relación lineal de la primera parte de la isoterma de Langmuir, y eso se solía considerar como el punto de referencia para encontrar la concentración correspondiente a la monocapa. Ahora, si se fijan, pues nada que ver el valor de 1 punto de, por ejemplo, la concentración de la monocapa que tendríamos aquí andaría del orden de 1.05 por 10 a la menos 4 contra 8.31 por 10 a la menos 4. O sea, el margen de error es bastante amplio. ¿Sí? O sea, pensando pues que esto sería la concentración correspondiente a la monocapa, y luego ya después de acá lo que tendríamos sería la acumulación de moléculas en la superficie del catalizador. ¿Sí? Entonces de aquí sacamos valores, por ejemplo, Kc, pues ya ni siquiera se comparan. Kc anda del orden de 1.72, 718 por 10 a la 6 contra 1478. Pero esta incertidumbre es lo que, vaya, en la literatura se acepta que exista en ese grado de incertidumbre, y de alguna manera pues es más confiable que se aplique esta parte de la linealización del sistema para determinar esas propiedades físicas del catalizador. De hecho, como lo vamos a ver, o lo vieron en los problemas del capítulo 8 para el área superficial, en realidad lo que se usa para determinar el área superficial es justamente los datos de BET, el método experimental, en lugar de la ecuación de Langmuir. O sea, el margen de error es bastante fuerte. Sin embargo, como ejercicio, inclusive para que se den cuenta ustedes de los valores, las cantidades relativas que se están relacionando con las concentraciones en la superficie, es lo que se busca pues con este ejercicio, ¿sí? Que se den cuenta cuando hablamos de cantidades absorbidas, pues qué es lo que entendemos en cuanto a las cantidades que estamos considerando. Estamos del orden de 10 a la menos 4, a 10 a la menos 8, en fin, no sé. ¿Sí? Profe, ¿Sí está claro? Sí. Dijo que el método de BET, o sea, el método de BET que usa la isoterma de Langmuir justamente... No, bueno, se deriva la ecuación de la isoterma de Langmuir, pero es otro, vaya, sí toma en cuenta otras condiciones. No sé si me explico. ¿De acuerdo? No es exactamente la isoterma de Langmuir. Parte del principio, por eso les decía yo en la clase pasada, vamos a decir, la validez del postulado de Langmuir. No se les olvide que cuando vimos los postulados, pues les hice comentarios de que todo ese tipo de postulados que se están planteando, pues nada que ver con la actualidad, ¿no? O sea, son bastante teóricos, pero que, insisto, inclusive hay casos particulares en los que sí se aplica y sí funciona la isoterma de Langmuir, pero ya prácticamente nadie hace ese tipo de análisis cuando caracteriza un sólido. Más bien se va por el otro método, que se apoya, o sea, sus bases están en la isoterma de Langmuir, pero pues ahí deriva la otra ecuación que vimos. Ahorita la vamos a analizar. Okay, ¿Sí? Pero entonces, aquí redondeando el asunto, aquí lo que hacemos es, independientemente del análisis, podemos hacer el análisis que nos están pidiendo, que es a partir de una forma linealizada de la ecuación de Langmuir, obtenemos el valor de la concentración de la monocapa y el valor de Kc, que es lo que tenemos aquí. Esto sería la respuesta. Y a título demostrativo, pues podemos hacer este análisis y si vemos que hay una tendencia de la isoterma de Langmuir, ¿verdad? Y aplicando la teoría histórica de que los primeros pasos es cuando se tiene la tendencia a tener una relación lineal, ¿sí? O sea, este valor de C con raya entre Cm con raya es igual a K por C.
y el denominador desaparece, ¿sí? Entonces, eso es lo que digamos, se toma como referencia para relacionar esta recta, pues. Y esta recta, pues, no nos da el valor directamente. Si ustedes se fijan, esto que está aquí está referido, aquí como tal, nos refiere a que tenemos una relación lineal en los primeros dos puntos. Ya después ya tenemos la desviación y en principio lo que se postulaba, voy a repetir, es que en la medida en que tenemos la relación lineal de los primeros puntos que corresponden a la baja concentración del gas en el medio, es donde tendríamos nosotros la referencia para proponer el valor de la monocapa, el límite. Pues hasta ahí tendríamos el valor de la monocapa. Y si yo tomo este valor de la monocapa igual a 1 punto por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 4, y lo compara y calculara yo a partir de la ecuación de la teoría de Bethe el área superficial, pues nada que ver en términos de comparación de este valor con el valor correspondiente a 8.31. O sea, el margen de error será muy amplio. En el siguiente caso, en el 7.7, es un caso similar. Aquí tenemos, sí hay una cierta tendencia a que los primeros 3 puntos son los muy próximos a la relación lineal. Sin embargo, sigue siendo diferente, ¿no? Aquí tenemos un valor de la concentración de la monocapa que anda del orden de, aquí este valor anda del orden de 4.5, pues era menos 5, contra 6, o sea, el error aquí es menor, sí, en términos de qué tan lejos está, ¿sí? Pero sigue siendo, insisto, pues medio arriesgado, pues, tomar esto como referencia para reportar un área superficial del catalizador. Entonces, aquí lo que hice fue hacer el mismo ejercicio, tomo todo el sistema como, en este caso, elimino los ceros para nada más respetar lo que tenemos como datos, y tenemos aquí la relación lineal. De aquí saco yo el valor de la concentración de la monocapa y el valor de Kc. Tomando, insisto, como referencia el ajuste lineal, un ajuste de mínimos cuadrados. Aquí es a ojo. A lo mejor si juego yo con la pendiente acá y estoy forzando, puedo yo alcanzar los valores. Si se fijan, aquí ya aumentaría la concentración de la monocapa y me estaría aproximando a esta, o inclusive la sobrepaso. Lo mismo acá arriba. Pero ese es el grado de incertidumbre que tiene el método gráfico, pues. ¿Sí me explico? Entonces, si fuera el caso de que les pidieran calcular el área superficial aplicando tal cual la ecuación de Langmuir, pues hagan este camino. Y a partir de esto obtienen la concentración de la monocapa. Acuérdense que el valor de CG en C con raya en la ecuación de Langmuir lo podemos, perdón, más bien la concentración con raya entre Cm, esto es teta, que a su vez, o sea, teta es la fracción de sitios ocupados, que a su vez es igual al volumen absorbido entre el volumen de la monocapa, que es lo que usamos para el área superficial. Ahorita lo vemos, vamos para allá. ¿Sí? Entonces, en general se entiende lo que quiero decir. ¿Hay alguna duda? No, doctor, yo sí tengo una duda. A ver, dime. Para sacar el valor de Kc, que es el de 1478.4. Ajá. El valor lo estoy sacando yo gráficamente. Pero CM ¿cuál sería el valor? Correspondería en el punto donde se desvía la relación lineal, esta CM, por ejemplo, vamos a suponer que esta fuera la curva que yo tomara como referencia. Si yo agarro este punto de aquí, este valor de acá, lo veo acá.
que corresponde al dato de la concentración de la monocapa. Okay. Porque el argumento es que gráficamente va a haber un punto de las concentraciones bajas de la molécula que se absorbe en el medio, en el que a partir de ese valor la curva ya se pierde la relación lineal y empieza la curva. Es decir, este término de acá empieza a ser importante. Mientras tú estás en la zona de concentraciones bajas, tu modelo es un modelo totalmente lineal. O sea, esto no existe. ¿Sí me explico? Entonces, C con raya entre CM es igual a KC por C. Por C. Es que preguntaba cuál era el valor de CM porque en la tabla te dan solo C con raya y tú sacas CG, ¿no? Cuando tú me dices, si yo te digo que este es el punto de inflexión a partir del cual ya hay desviación de la relación lineal, ese punto corresponde a la monocapa. Okay. Ya. Sin mayor cálculo, tú vas a la gráfica de la tabla y ese corresponde ahí. Okay. ¿Sí lo expliqué? Sí, doctor. Y en cambio, acá lo que estás haciendo es aplicando el método de mínimos, el ajuste de mínimos cuadrados para obtener, vamos a decir, el mejor ajuste. Okay. Pero acá hay un grado de dificultad bastante amplio, ¿no? Sí. Y si lo analizamos así, en este caso específico, si pensáramos que este es el valor que estuviéramos considerando, aquí tendríamos ese es 1, 2, 3, sería este valor. El valor de la monocapa sería igual a 1.6 por eso era menos 4. Contra 8.31 por eso era menos 4. O sea, el margen de error es muy amplio. Tendríamos que jugar hasta acá, digamos. Pues entonces ya empiezas a jugar bastante más y acá estos 2 puntos ya se te alejaron de la recta. Entonces, para evitar ese grado o minimizar esa incertidumbre, pues lo que se hace es hacer un ajuste lineal. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias, doctor. Un método que se puede plantear, a ver, nada más para aprovechando ya, vamos a dejarlo así. Un método que se puede plantear para relacionar esto en términos de aprovechando el Excel, yo le pido al programa que me dé una relación lineal, perdón, que me dé el ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tendría yo estos valores que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, pues, irme subiendo, vamos a pensar, y entonces voy mejorando la relación lineal, ¿sí? Puedo yo sigo subiendo, y voy a seguir al otro, perdón. Y aquí inclusive no es tan evidente. Si se fijan, aquí hay, bueno, como que cae otra vez el ajuste. Entonces, finalmente caemos en que en este caso específico, pues bueno, y eso no es ninguna gracia, que con 2 puntos tenga ahí una R cuadrada de 1. Pero finalmente lo que nos da. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Entonces tenemos R, y ahí saco yo la pendiente de la parte lineal, digamos. Eso es lo que les quiero decir. Muchas gracias, doctor. ¿De acuerdo? Ahora, este método es un método, vaya, el tomar en cuenta esto es bien válido, pues, ¿no? Que se vaya manejando y por eso es que lo dejé nada más en el caso específico que estamos aquí viendo. En pocas palabras, el grado de incertidumbre con el análisis de estos datos es alto. Y hasta ahorita lo que da mejores resultados y se sigue manejando es el método de Bett. Bueno, vamos a ver el otro método. Entonces lo dejamos aquí y nos vamos al problema. Aquí está, problemas 8.6 y 8.7. Aquí lo que tenemos es la ecuación Bett. ¿No la puse o sí la puse? Que ya me fui directo. Bueno, ustedes la tienen por ahí a la mano, ¿no? Es esta que tiene P en P0
entre V por, o sea, lo que tienen ustedes de la ecuación de Bet, a ver, déjenme verla rápidamente acá en los apuntes. La ecuación Bet, acá está. Si se fijan, es esta la expresión. Esto que acabamos, aquí lo manejan en términos de presiones, pero es enteramente equivalente a lo que estuvimos analizando. Pudimos haberlo manejado también por presiones parciales, pero si estamos dividiendo entre RT es constante. Nada más si hubiéramos hecho un análisis, una corrección pues con una constante. En el caso de la ecuación Bet es esta que está aquí. Entonces lo que en realidad se grafica es P entre B, P0 menos P, por entre P a P0, donde P0 es la presión de vapor de la especie que se está absorbiendo. Nada más para ajustarlo al modelo, a los datos que tenemos, esto lo dividimos entre P0, P en P0, y abajo lo que daría 1 menos P en P0. ¿Sí? Es todo lo que hacemos y aquí ya lo tenemos, P en P0. Entonces, esta sería la ordenada al origen, que los había comentado, la I, y la pendiente, S, sería esta que está acá, C menos 1 entre C, BM, por P en P0. Eso es lo que tenemos del problema que estamos viendo. Entonces, yo lo único que hice fue hacer esto. Bueno, de hecho, pude haber obviado el P0 porque en el caso específico nos dicen que a estas condiciones de menos 196 grados centígrados, la presión de vapor del nitrógeno es 1. Aquí estamos en la ecuación esta. ¿Sí? Presión de vapor del nitrógeno es 1. Eso ya es un dato. Entonces esto es nada más dividir entre 1. De hecho lo puse aquí nada más casi de ocioso, pero nada más para poder representarlo. Entonces grafico esto que está aquí contra P en P0. Es lo mismo, P entre 1. Caso específico. Y esto me da una relación lineal que es esta, donde la R cuadrada es igual a 0.985. No es así súper, el ajuste pues, tampoco es tan malo. Esto me sirve de base para calcular el BM, el volumen de la monocapa. Este volumen de la monocapa en el problema anterior hubiera sido el equivalente a la concentración en la monocapa. ¿De acuerdo? O sea, lo podemos ver como las moles absorbidas por masa de catalizador a volumen absorbido por volumen del sistema. ¿Está claro? Entonces, las unidades tal como están, como salen de aquí, de este análisis que está acá, son valores, ¿dónde está? Aquí lo tengo. Estos valores son exclusivamente, por ejemplo, esto sería 119.19 centímetros cúbicos, ¿sí? Para que yo utilice, ¿qué es lo que me pide la fórmula? Los centímetros cúbicos por gramo de muestra, tengo que dividirlo entre el peso de la muestra que me están dando, que es 8.061. Es decir, al equipo donde se hizo el estudio, metieron 8.061 gramos de glucosil, de glaucosil. ¿De acuerdo? Y entonces ese volumen de monocapa que ustedes están calculando a partir de esta relación de la ecuación de Bet, la tienen que dividir entre el peso de la muestra. Y eso ya les da 1488 centímetros cúbicos por gramo. ¿Lo ven? Aquí lo único que hice fue pasar los datos de presión parcial que están dados en milímetros, lo pongo en presiones de atmósferas y luego ya después hago todo el análisis. Estos datos son los datos que me están dando en la tabla.
los datos de milímetros de mercurio y volumen absorbido. Yo paso esta fórmula aquí por la 760 milímetros de mercurio, lo paso a atmósferas y ya tengo los datos correspondientes. El volumen tal cual están referidos en la tabla son los que uso para el cálculo de la ordenada. ¿Sí? Entonces grafico esto contra PMP0 y obtengo esta relación que está aquí. Y esta es, vamos a decir, por el ajuste que da el sistema, es la mejor recta de todos los puntos experimentales. Y eso es lo que tomo como referencia para calcular el volumen de la monocapa, que es de 119.19 centímetros cúbicos. Y eso lo divido entre 8.01 gramos y me va a dar 14.88 centímetros cúbicos por gramo. Después, SG, si ustedes recuerdan, SG es igual al volumen de la monocapa, que acá, pero en centímetros cúbicos por gramo, por el número de Avogadro, que es 6.02 por 10 a la más 23, entre el volumen específico de una mol de un gas, 22.400. Y alfa es el valor que estamos aquí manejando de la molécula que se proyecta perpendicular a la superficie del sólido en el que se absorbe la molécula. Y esto, para el caso en hexano, pues utilizamos el peso molecular correspondiente, el número de Avogadro y la densidad. En este caso específico, sí. Entonces ya con esto, sí, porque estamos utilizando nitrógeno, perdón. Entonces esta es la fórmula que usamos para el alfa y esto es lo que me permite calcular. Chihuahua. ¿Dónde anda? Se me fue. Aquí está. Entonces esto es lo que me permite calcular el área superficial. Si se fijan son 488 centímetros cúbicos por gramo. El número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23. 16.2 por 10 a la menos 16 es el valor de alfa que estamos ahí considerando entre 22.400 y eso me da 647.842 centímetros cuadrados por gramo y yo lo paso a metros cuadrados por gramo. Acuérdense que son 10 a la 4 centímetros cuadrados por metro cuadrado, me da 64, digamos en términos generales estos 65 metros cuadrados por gramo. Y ese es el método que se usa para establecer el área superficial del catalizador. ¿Alguien lo intentó? ¿O no? No tuvieron tiempo. Doctor, Dime. ¿me podría poner la diapositiva donde están las fórmulas para lo de sacarla el valor para hacer estos problemas? Es que yo lo exactamente, lo de la ecuación de Beth. Es lo único, doctor. Esta es la ecuación de Beth. Sí. En su momento la platicamos y no la deduje tal cual porque es bastante complejo, pero la parte importante, la parte aplicada es esta. Y lo único que hice fue adecuar los datos de la tabla, o más bien la ecuación a los datos de la tabla. Como tengo la relación de P en P0 aquí, lo que hago acá, pues el numerador y el denominador lo divido entre P0. Entonces me queda P en P0, B, que es el volumen absorbido, que es un dato de la tabla, 1 menos P en P0. Y esto es lo que grafico aquí, como ordenada, contra P en P0, que es la abscisa. Entonces acá tengo la intersección en la ordenada al origen, y esta es la pendiente. De aquí yo encuentro, haciendo las sustituciones, que BM es igual a esto que está acá. BM aparece en los dos datos de la recta. De ahí obtengo yo que BM es igual al inverso de la suma de la intersección más la pendiente. Así tal cual. Entonces, pues el valor de la intersección más el valor de la pendiente lo sumo. Inclusive la intersección puede ser valor negativo,
Puede ser. Ya, doctor, muchas gracias. Por el ajuste de la recta, aquí tenemos un valor negativo de la bueno, aquí no lo puse, pero aquí está, 1.7 por eso a la menos 4. Sí, esa es la ordenada al origen. Y lo sumamos a 8.56 por eso a la menos 3. El inverso de eso me da 119. El otro problema es parecido, es similar prácticamente. Tenemos otra vez, en el caso en este específico, se sigue utilizando el nitrógeno como, a diferencia del caso que vimos anteriormente, en la primera parte de los problemas donde manejamos el glaucosil, en este caso tenemos el nitrógeno como la molécula que se absorbe, que es la que usa BET normalmente, ¿sí? Y aquí el catalizador es un catalizador a base de fierro sobre lumina-amonia, ¿sí? Y tenemos una muestra de 50.4 gramos. Nuevamente dan valores de milímetros de mercurio, los pasamos a atmósferas, volumen absorbido es el dato que dan en la tabla, y hacemos otra vez la misma historia, P en P0 sobre B1 menos P en P0 y P en P0. Que vuelvo a repetir, en el caso específico que nos ocupa con el nitrógeno, esa P0 es una atmósfera. Entonces ya tenemos estos valores, los graficamos tal cual, esto que está aquí, y esto nos da, hacemos el ajuste por mínimos cuadrados, utilizando el software del Excel, obtenemos BM nuevamente, que es igual a 107.15 centímetros cúbicos, que a su vez los dividimos entre el peso de la muestra, 50.4, y nos da 14.88 centímetros cúbicos por gramo. Sustituimos en la fórmula y obtenemos 9.26 metros cuadrados por gramo. Un área, nada, esto no tiene nada de comparación con nada, ¿eh? Simplemente es la característica del sólido que se está utilizando. Doctor, ¿Alguna duda, jóvenes? doctor, yo tengo Dime. una duda de dónde saca el 16.2 por 10 a la exponencial a la menos 16, doctor. Es la Esto única duda viene, que tengo. a ver, vete, aquí hice al capítulo 8. Te voy a decir exactamente dónde. Cuando para el nitrógeno específicamente, tenemos que al considerar que la densidad del nitrógeno líquido a menos 196, apúntale, es igual a 0.808 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Déjenme ponerle la ecuación. Estoy hablando de esta expresión de alfa. ¿Sí? Ahí aparece la densidad. Ahí ponen ustedes 0.808. N0 es el número de Avogadro. 6.2 por 6. ¿Qué? 6.02 o 6.023 por 10 a la 23. M es el peso molecular del nitrógeno. ¿Qué hora es? 28. Eso lo divides, lo elevas a la 2/3 y lo multiplicas por 1.09 y le debe dar 19.2 por eso a la menos 6 centímetros cuadrados. A ver. ¿Sí les da? O sea, aquí no hay misterios, ¿eh? Es tal cual. ¿Lo calcularon? Sí, doctor. Sí da, ¿no? Me da 1.62 por 10 a la menos 15. Bueno, ahí está. 16.2 por eso a la menos 16. Centímetros, eso es centímetros cuadrados, tal cual, ¿eh? ¿Sí? Entonces, por esa razón, cuando haces el análisis de acá, multiplicas por ese 16.2 por eso a la menos 6, tal cual. Aquí está el número de Avogadro
Y ese número de Avogadro, ¿de dónde va? Pues viene aquí nuevamente, viene aquí. Ahora, ya calculamos alfa, ahora nos vamos a SG. SG es BM, que es lo que me dio el método de BET. Pero este BM es referido centímetros cúbicos por gramo. ¿Ok? Por el número de Avogadro entre el volumen que ocupa una mol de un gas a condiciones estándar de 0 grados centígrados y una atmósfera. Por ese 16.2 por eso a la menos 16. Y eso es lo que les da a ustedes el valor de este valor, 9.26 metros cuadrados o 64,78 metros cuadrados por hora. Entonces, la aportación del BET, del método de BET, que es el que se usa muy frecuentemente, es calcular el volumen de la monocapa, darle un sentido más, vamos a decir, formal o más estricto al cálculo de BM, a diferencia de lo que vimos en los dos primeros problemas, que hay un alto grado de incertidumbre en la definición de la monocapa. Ese es el mensaje, digamos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo captan? ¿Tienen dudas, jóvenes? Díganme. Entonces, la ecuación del BET nos ayuda a dar un cálculo más específico Más al confiable. volumen. Ajá, ok. Y que en la actualidad se sigue utilizando. Los muchachos que hacen catálisis ahí en la UAM o en la UNAM, en la UAM, usan ese método para determinar volúmenes cuando quieran. Es decir, esto obedece a que el sólido es necesario que lo caractericemos físicamente. ¿Sí? Ya vimos, haciendo un análisis, vamos a decir, global de lo que hemos visto del curso, pues ya estuvimos analizando cierta filosofía relacionada con combinar los fenómenos de transporte con los cinéticos, ¿verdad? Y el ejemplo que vimos fue para establecer una tasa global de reacción. Muy simplificado, muy todo. Pero vaya, en fin, ese es el objetivo que tuvimos en estas primeras clases de la semana pasada. Después de eso analizamos, empezamos a ver cómo interactúa la molécula en la superficie del catalizador. Y ya vimos que hay dos formas de que interactúen las moléculas, por lo que llamamos una absorción física, que se asemeja a un fenómeno de condensación en que literalmente las moléculas empiezan a caer sobre la superficie del sólido, por efecto, vamos a llamar inclusive de gravedad, y que evidentemente cuando aumentamos la temperatura en el sistema que estemos estudiando, ese espesor, vamos a decir, de las multicapas que se forman, va a disminuir porque las moléculas se desprenden, como si fuera un proceso de evaporación. ¿De acuerdo? Después tenemos la absorción química. Entonces comentábamos que cuando tenemos un fenómeno de absorción que se pudiera asemejar a casi un efecto de energía de activación cero, es cuando tenemos nosotros la energía, la quimisorción no activada. Y la otra es la que tiene que ver con fuerzas de valencia, que son las que interactúan fuertemente con las moléculas que se absorben. Ahora, la absorción química es la que está limitada a la monocapa. Es decir, las fuerzas son muy fuertes, pero disminuyen enormemente con la distancia. A diferencia del caso de la absorción física, que esa pues prácticamente no hay efecto de fuerzas. Ahí básicamente es el fenómeno que se está dando para un determinado nivel de temperatura. El siguiente paso en la lógica del curso es, vamos a decir, yo voy a trabajar con un sistema sólido todo el tiempo. Bueno, vamos caracterizando al sólido. ¿Qué voy a usar para caracterizar al sólido? Pues lo que voy a usar, pues, es el área superficial, que es un dato importantísimo, porque eso me da a mí la idea de qué tan va a estar relacionado de alguna manera con la actividad del catalizador. A mayor área superficial, pues mayor chance de absorber moléculas sobre su superficie. ¿Están de acuerdo? Va a haber mayor número de sitios activos. El área superficial
de un sólido poroso va a ser más importante en la parte interna que en la parte externa. ¿Ok? Luego, ahorita vamos a ver otros parámetros que se utilizan para redondear la caracterización física del sólido. Pero esencialmente lo que quiero es, esto de aquí es parte de un análisis que hemos estado, que lleva pues la secuencia del curso y que los va metiendo pues dentro de esta, yo le llamo la filosofía del curso en términos de qué considerar, inclusive de paso cómo manejar los datos, los parámetros, qué significado tienen, por eso les pongo las unidades correspondientes, que es bien importante que lo tengan. Aquí las concentraciones no las estaban manejando típicamente como mol por volumen, sino estaban manejando por mol por masa de catalizador en el que se están absorbiendo las moléculas, etcétera, ¿no? Y la otra es que tengan idea del orden de magnitud de los datos que están relacionados con estos fenómenos de absorción. ¿Está claro? Seguramente más adelante volveremos a retomar el tema para ir afianzando más las ideas, pero la filosofía de todo lo que estamos platicando es lo que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Están bien o no están bien? ¿O están asustados o están lampareados o qué onda? No, doctor, todo bien, todo bien. Bueno, pues acuérdense que hay que retroalimentar de vez en cuando para ver si no estoy hablando en la plaza pública. Bueno, la siguiente propiedad del sólido, vamos a entrar ya de lleno a la caracterización, es el diámetro de partícula. Cuando tenemos una pastilla que ande del orden de 20 milímetros, yo creo que no, inclusive debe ser menor, ya casi esto puede ser como yo le pondría casi un centímetro, ¿sí? En adelante, pues yo puedo usar un vernier, un micrómetro para medir las longitudes características. Y, por ejemplo, si es el caso de una esfera, pues el diámetro, ¿no? Si es un cilindro, pues normalmente lo que se mide es la longitud del cilindro y el espesor del cilindro, que muy frecuentemente se van a encontrar catalizadores que son del tamaño del diámetro y la longitud iguales, lo que llamamos la relación L en D, longitud-diámetro, igual a 1. Entonces, ese es un método. El segundo es cuando tienen polvos o partículas ya menores a este milímetro, al centímetro, ya andamos hablando de medio milímetro para abajo, de 1 milímetro, etcétera. Normalmente esa población de partículas presentan una distribución de tamaño de partícula. Difícilmente el polvo lo van a poder asociar, si lo vean al microscopio, con un tamaño único. Sí, van a tener siempre ahí una relación de distribución de tamaño. Entonces, muy frecuentemente un método muy eficaz es el método de tamizado. Es decir, lo que hacen ustedes es, tienen ustedes sí conocen los tamizos, ¿no? Sí. O sea, los tamizos son unas charolas con el fondo, una malla, que es una red, con aberturas. Entonces, normalmente tiene una idea de más o menos cómo está la población de tamaño de partículas. Entonces, selecciona uno un grupo de tamices que más o menos sabemos que están por ahí el tamaño que está metido ahí en la distribución de tamaños de partícula que tenemos. Se ponen esos tamices y van de mayor abertura a menor abertura. Se apilan, ¿no? Vamos a decir, imaginen ustedes que toman 5 tamices y empiezan con un número de abertura de tanto hasta uno mínimo. Se mete normalmente en un agitador mecánico que
permite que los sólidos se vayan distribuyendo en los diferentes tamices. Aquí el reto es que se seleccione una muestra que sea representativa de los sólidos que quieren caracterizar en cuanto a tamaño. Una vez que tienen eso, pueden aplicar esta fórmula que está aquí. Esta fórmula está diciéndoles que aquí de entrada ya hablamos de un diámetro promedio de partícula. Este diámetro promedio de partícula va a ser el inverso de la sumatoria de las fracciones de sólidos que quedan contenidos entre el tamiz I y el tamiz I-1 y el diámetro promedio entre esos dos tamices. Sí, no sé si me estoy explicando. Déjenme ponerles... No. Esta no es. Esta sí es. Está lenta la máquina. Ábrete, César. Tampoco. Y ahora. 9. ¿Dónde queda? Aquí está. Si se fijan, aquí tengo, por ejemplo, una forma de presentar datos. Imaginen que es una muestra que tiene una distribución de tamaño de partícula. Y ya la tabla a mí me representa, me la presentan con estos datos así tal cual. Digamos, la muestra, doy por descontado que es una muestra representativa del lote de sólidos que quiero analizar. Eso, ¿cómo se logra? Pues lo que se logra como, pues, mezclan ustedes perfectamente bien los sólidos y al azar sacan una muestra de ahí del fondo, de la mitad del montón de partículas que tienen ahí y suman y ponen esta muestra, en este caso fueron 360 gramos, en estos tamices que están apilados, ¿de acuerdo? Que van de mayor abertura a menor abertura. Entonces, si se fijan aquí, así como me lo representan los datos aquí, nos están diciendo es el peso acumulado de las muestras. Es decir, que en el primer tamiz no tengo nada. Después tengo yo en el segundo tamiz 60 gramos. En el tercer tamiz voy a subir a 150. En el cuarto, 270. En el quinto, y hasta llegar a 360. Eso es pensando en que no tengo pérdidas. ¿De acuerdo? Y si quiero saber la cantidad que está acumulada entre el tamiz el tercero y el segundo, pues nada más resto. 150 menos 60 me da 90 gramos. Eso me está diciendo que en el tamiz, en el segundo tamiz se quedaron acumulados 90 gramos. ¿Sí? Eso significa que estas partículas atravesaron el diámetro a 50, pero se atoraron en el que sigue. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que tengo es que los 90 gramos que están acá, que están aquí, están atorados entre un tamaño y el otro tamaño. Esto lo puedo ver aquí. Yo tengo un rango de tamaño de 50 a 75, de 75 a 100, de 100 a 125, de 125 a 150 y de 150 a 175, que son los tamaños que están referidos aquí. Estos diámetros son tal cual los promedios aritméticos. Y postulamos que en el primer intervalo de 60 menos 0
entre 360, significa que yo tengo una fracción de 16.7% tamaño de partícula que se quedaron atorados en el segundo tamiz. Después de 150 a 60, que son los 90 que les decía, ahí se quedaron atorados esa cantidad entre 360 y así sucesivamente hasta llegar acá. Y estas fracciones las asocio con los tamaños promedio del tamiz de abajo y el tamiz de arriba. Piensen en una pila tan como columna y el tamaño, y vuelvo a insistir, del mayor tamaño al menor tamaño. Entonces, eso es lo que estamos aquí manejando. Entonces, yo lo que interpreto es que en el rango de entre 100 y 125 es donde yo tengo la mayor cantidad de sólidos acumulados, 33.3. Entonces, ya esto me permite a mí hacer, relaciono la fracción con el diámetro promedio y obtengo estos valores. Hago la sumatoria y este valor de 0.010213 le saco el inverso y me va a dar el diámetro promedio de partículas que corresponde a esta muestra de 360 gramos. Apliqué la fórmula que les estaba platicando, que insisto, esta XY es la fracción de sólidos que quedaron retenidos entre dos tamices y el diámetro promedio que corresponde a esos dos tamices sucesivamente, y esto me da un tamaño de partícula de 98 micras o 0.0098 centímetros. Acuérdense que una micra es igual a 10 a la menos 4 centímetros. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí. Acuérdense, tienen una serie de tamices. Aquí la clave es poner de mayor tamaño a menor tamaño. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros establecer este análisis. Y la idea es, como no tengo yo un tamaño de partícula que sea manejable con un micrómetro, pues recurro a esto. Hay otros métodos por análisis de infrarrojo, etcétera, que también hacen una serie de análisis estadístico para determinar tamaño de partícula. Pero en fin, yo creo que con esto les da idea a ustedes de qué métodos hay. Hay otro método que es el método de diámetro equivalente. Esto es sobre todo cuando se manejan, por ejemplo, granos. Ya, aquí yo les hablé de figuras como cubos, esferas, cilindros, pero puede haber sólidos amorfos, como por ejemplo, conoce el maíz, que yo quiera conocer el diámetro equivalente del maíz. Entonces, lo que se hace es tener un recipiente con un líquido que yo sé que no va a penetrar la parte interna del sólido, y mido perfectamente bien, meto una muestra de un número conocido de partículas de semillas de maíz. Mientras más semillas sean, mejor, y por lo tanto, mientras más grande es el volumen de referencia también. Y la idea es que el volumen que desplazan los sólidos que metí dentro de ese líquido, lo divido, ese volumen desplazado, lo divido entre el número de granitos, y eso me va a dar a mí lo que llamamos el volumen equivalente. Y ese volumen equivalente normalmente lo que se hace es aplicarlo a una fórmula del volumen de la mezcla, ¿no? El volumen de una esfera, y ahí sacamos el diámetro equivalente. De hecho, el diámetro equivalente a una esfera. Y este valor que está aquí de phi s es lo que se conoce como la esfericidad. O sea, un sólido amorfo, ¿qué tan esférico es? ¿O qué tan alejado de una esfera? Donde phi s es 1, para el caso de la esfera, que aquí lo estoy representando, y el caso, por ejemplo, de un cubo es del orden de 0.81. El phi es de 0.81, para que tenga más o menos idea.
El cilindro, dependiendo de la relación altura-diámetro, es como nos vamos alejando de la esfera. ¿Sí? Entonces, esos son argumentos que se usan para establecer el diámetro de la partícula. Y esto, cuando hablamos del diámetro equivalente, básicamente lo que queremos es calcular el diámetro al que equivaldría de una esfera de un sólido amorfo. Y el ejemplo que les estoy poniendo es válido, ¿no? O sea, arroz, trigo, no sé, ¿cómo se llama? El maíz, cualquier grano que sea, que quieran ustedes conocer su diámetro equivalente, normalmente se conoce como el volumen que desplaza esa muestra, y luego ese volumen desplazado lo divide entre el número de granos que utilizaron, y eso lo igualan al volumen de la esfera, y de ahí despejan el diámetro, que es el diámetro equivalente. ¿Sí está claro? Entonces, estos son los métodos que existen para determinar o definir la propiedad física del sistema. Otro parámetro importante que está ligado con el área superficial es el volumen de poros, que es VG. Con unidades aquí está, esto es L cúbica, ¿no? L cúbica por masa de sólido. ¿Esto cómo lo relaciono? Hay un método que se conoce como el método helio-mercurio. Son los dos fluidos que se usan para determinar físicamente estos parámetros. Entonces, estos volúmenes son volúmenes que se introducen. Imaginen ustedes el volumen que nosotros estuvimos viendo en el análisis cuando hablábamos de el volumen de una probeta que la llenamos de un grano, ¿sí? De un sólido poroso. Esa probeta con el sólido con el que está llenado esa probeta, imaginen ustedes que le meten helio. ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Qué van a llenar ahí? A ver, coméntenme. Fíjense, imaginen ustedes que es de la probeta y le quitamos y aquí adentro vamos a tener un chorro de partículas. Y luego, ¿qué más? Imaginen ahí que eso lo llenamos de partículas. A lo mejor debía haber hecho el dibujo antes para no perder tiempo, pero en fin. Pero a veces sucede que es mejor así. Improvisando se entienden a veces mucho. Las mejores clases, según yo, son cuando está uno improvisando. Entonces tiene uno los sólidos ahí metidos dentro de la probeta. ¿Ves? Entonces, el punto ahí es que esta probeta después yo la voy a llenar de un líquido que va a ser el mercurio. Híjole, está medio en chino. Bueno, ahí. A ver, hagan esfuerzo de imaginación y piensen que esto está lleno. Los sólidos, al estar uno pegado al otro, ¿sí? A pesar de que tengo aquí partículas muy pequeñas, vamos a aceptar que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Ahí va a haber espacios vacíos, ahí están los
espacios vacíos. Si yo meto mercurio, ¿qué voy a llenar? El mercurio difícilmente va a penetrar el sólido. Entonces el mercurio se va a quedar en los espacios vacíos que dejan esos sólidos empacados. ¿Están de acuerdo? A ver, síganme. Sí, sí, doctor. Bueno, entonces, a ese volumen de la probeta que está ocupado hasta aquí, hagan de cuenta que esto es un volumen conocido, 100 mililitros, por decir algo. Yo lo llené todo hasta el ras, ¿sí? El sólido. Entonces, habíamos quedado que la densidad empacada o de bulto era igual a la masa de sólidos que se meten entre la probeta, volumen de la probeta. ¿Ok? Entonces, si yo meto el mercurio, lo que entre va a acomodarse entre estos espacios vacíos. Alguien dirá, oye, y a lo mejor flotan. Sí, pues entonces lo que es válido poner una malla aquí que impida que los sólidos se levanten. Porque sí, efectivamente, por la tensión superficial, tenderían a flotar estos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo todo asegurado, el empaque lo tengo bien firme y introduzco con un método de volumen que mida, introduzco el mercurio que estoy metiendo dentro del lecho. ¿Ok? Bueno, entonces, este volumen que yo metí a mi sistema me va a representar el volumen vacío de los sólidos que están empacados, pero entre sólidos, no nada que ver con la parte interna del sólido. ¿Sí está claro? O sea, la parte externa. Sí, los vacíos. Estos son los volúmenes vacíos. ¿Sí? Entonces, el mercurio me representa a mí los volúmenes vacíos de toda la muestra que estoy manejando acá. Ahora, imaginen ustedes que tenemos la forma de drenar el mercurio. Acá abajo puede haber aquí una válvula al fondo. Abrimos la válvula, drenamos todo el mercurio. Cerramos nuevamente herméticamente esto. Y ahora introducimos helio. La idea del helio es que es un gas noble, inerte, casi al 100%. Entonces esto va a permitir que no haya interacciones de otro tipo con el sólido. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a anotar la cantidad de helio que metí a la misma muestra. Ahora, ese helio que metí yo a esa muestra, a esta cantidad, en ese recipiente, el helio va a quedarse, va a ocupar hacia el interior del sólido, que el sólido va a ser un sólido poroso, más el volumen que tienen las partículas, que queda vacío entre las pastillas, entre las partículas. ¿Sí está claro? ¿Puede repetir esa parte, por favor? Metí, o sea, drené mercurio, o sea, limpié pues otra vez el sistema. O a lo mejor puedo tener el mismo sistema con los mismos sólidos. No, tiene que ser la misma masa. No. Que tengo que suponer que entonces es la misma cantidad de sólidos y son los mismos tamaños de sólidos, la misma porosidad y hay una variedad. Con la misma muestra, después de haber medido la cantidad de mercurio que metí aquí en la muestra, la dreno y cierro y meto ahora helio herméticamente y veo el volumen que alcancé a introducir dentro del mismo sistema. Sabedor que ahora el mercurio, el helio, no nada más queda en la parte externa, sino que además entra a la parte interna de los sólidos. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el volumen que introduje de mercurio menos el volumen de helio que introduje al sistema, ¿qué me va a dar? El volumen de los poros. Ajá. El volumen de los poros. ¿Sí está claro?
Entonces ese volumen de los poros dividido entre la masa del sólido que está metido acá, pues me va a dar el volumen de poros. ¿Sí lo ven? Repito, tengo esta referencia, la llené de sólidos. Meto mercurio. El mercurio no penetra, nada más se queda en la parte externa, en los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados. Quito el mercurio y ahora meto helio. Helio, aparte de ocupar los espacios vacíos que dejan los sólidos empacados, va a ocupar volumen interno libre, o sea, los poros. Entonces, el volumen de mercurio que meto menos el volumen de helio, bueno, y es al revés esto, ¿no? Sí, Sí, debe sí, el volumen de helio es mayor. Porque aquí me equivoqué. Ahorita les digo. Sí, aquí es el volumen de helio y el volumen de mercurio, tal como lo estoy planteando ahorita. Helio y volumen de mercurio. ¿Sí? Entonces, el volumen de helio va a ser mayor cantidad, pues. Y le quito el volumen de mercurio que introduje, pues me va a dar el volumen de poros. Es bien importante que quede claro, que no haya duda de esto. Ahora, ojo, a ver si no se me hacen bolas. No es lo mismo que yo diga volumen desplazado o volumen introducido. Y ahorita fue la confusión que yo tenía ahí con la fórmula. Si hablo de volumen desplazado, si yo imaginen ustedes que tengo el recipiente lleno de helio y le introduzco ahora los sólidos, esos sólidos van a desplazar un volumen de helio equivalente a la masa sólida del sólido. ¿Sí está claro? Ahora imaginen que yo pongo otra vez vacío y limpio y ahora meto mercurio. Introduzco los mismos sólidos al sistema, la misma masa, y veo la cantidad de mercurio que desplazo. ¿Cuál va a ser mayor? ¿Qué volumen va a ser mayor que desplace? ¿Va a ser mayor el volumen de mercurio o el volumen de helio? No tengan miedo, hombre, díganme. ¿Sería el volumen de mercurio? El volumen de mercurio tú vas a desplazar más volumen correspondiente al mercurio, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque nada más es el volumen que tiene los espacios vacíos. Pero ese es un volumen, o sea, el sólido poroso, como el mercurio no entra dentro de los sólidos, pues van a desplazar la cantidad correspondiente a toda la pastilla. Sí. Acuérdense el principio de Arquímedes. Ok, van a desplazar un volumen equivalente. Pero el volumen o sea, si ustedes agarran, imaginen ustedes que agarran un sólido poroso y ustedes, el volumen que corresponde a todo el sólido va a comprender el volumen de la masa sólida más el volumen que corresponde a los poros. Es como se integraría el volumen total de la pastilla. ¿Sí? Pero el volumen que yo tenga de la fase sólida va a ser menor al volumen de la pastilla. ¿De acuerdo? O sea, el volumen total es igual al volumen de poros más volumen de la fase sólida. Volumen de la fase sólida es volumen total menos volumen de los poros, ¿no? Entonces,
estos volúmenes, si ustedes ven una fórmula así, lo que hay que interpretar es que estamos hablando, porque o sea, no podemos hablar de volumen de poro negativo, pues. Entonces, aquí estamos hablando de que yo estoy introduciendo helio, estoy introduciendo mercurio. Entonces, la relación de volúmenes es que yo meto más helio, más helio que lo que meto de mercurio. Entonces, la diferencia, pues, es el volumen de poros. Sí, yo no había entendido esa parte, pero ya entendí por Quedó claro. más, Ok. ajá, Espero ya que los es demás mayor estén. el volumen del helio. Sí. Y si lo vemos como volumen introducido es otra cosa. Perdón, el volumen desplazado es otra historia. Se invierten, pues. Muchas gracias. Medítenlo, por favor, véanlo, denle vueltas hasta que entiendan bien. Y si tienen dudas, mañana, el miércoles volvemos otra vez a ver, para no pararnos más. Eso es el volumen de poros. Y otra propiedad que está muy ligada es las densidades, que los experimentos podrían ser muy, muy similares. La densidad bulk, es la masa de sólidos de la muestra entre el volumen de referencia, que puede ser nuevamente la probeta. La densidad de partícula o aparente es la masa de sólidos entre el volumen de referencia menos el volumen de líquido que metimos, que puede ser el mercurio. ¿Sí? También eso me serviría a mí para determinar la densidad de la partícula. Y la densidad real de la fase sólida sería la misma masa, ahora el volumen de referencia menos el gas que metí, que es el volumen de, por ejemplo, del helio. Entonces ya con eso tengo yo las tres densidades y la forma de saber que estoy correcto en mis valores es que se debe de respetar esta relación. La densidad empacada siempre va a ser menor que la de partícula o la aparente, y esta a su vez va a ser menor que la real o la de la fase sólida. Doctor, el volumen de referencia siempre va a ser el de la probeta. Puede ser la probeta, puede ser el mismo reactor con el que vayas a trabajar, puede ser, la condición es que tú estés segura de que el volumen que tú tienes es el volumen exacto. ¿Ok? Ok. Puede ser un tubo cualquiera, le pones en la parte de abajo una placa, pero mides perfectamente bien. Puedes tener un tubo, pues no sé, de 5 centímetros de diámetro y una longitud de la que sea, y tú la misma probeta, pero a lo mejor no usas la probeta, pero tú sabes perfectamente cuánto volumen, por ejemplo, de agua le metes a ese tubo. Es un tubo que no tiene graduación, pero tú metes 1 litro de agua a ese tubo. Sabes que perfectamente estás metiendo 1 litro. Bueno, le pones una marca a la altura de ese tubo y tú sabes que esa altura de la que sea te está representando, tomando en cuenta el diámetro de ese tubo, el volumen que tú introdujiste de agua. Y eso te sirvió para calibrar tu sólido, tu volumen de referencia. Ahora, hablo de la probeta por la misma, pues es un artefacto, es un material que nosotros usamos, porque sabemos perfectamente, ustedes lo han manejado muchas veces, saben de qué se trata, no quiero describirlo, no necesariamente necesito describirlo. Pues. Ajá, es algo que nos va a dar algo específico, o sea, Así bien. es un volumen, o tú lo puedes, a lo mejor no tienes una probeta a la mano, o tienes un tamaño de partícula muy grande, y si usas la probeta más grande que tú tienes en el laboratorio en ese momento es de 50 mililitros. Pero si resulta que agarras granos y los metes en una probeta de 50 mililitros, te vas a encontrar que los sólidos se apilaron casi verticalmente todos unos sobre otros. Eso sería un error. Lo importante es que tengas un volumen suficiente como para que los sólidos se acomoden, vamos a llamarle así, en ese volumen que yo estoy manejando. Entonces, a lo mejor para el caso del maíz, necesitarías una probeta de medio litro, de 500 mililitros o de 1000 mililitros. De un litro, pues. Entonces,
a lo mejor no la tienes a la mano, entonces agarras un tubo por ahí, le metes un litro de agua, tú sabes que lo mides perfectamente bien, y ese es tu volumen de referencia. Bueno, si tienes la probeta mejor, porque ya viene calibrada, no hay historias, etcétera, respecto a que si se te fue la mano, le agarraste mal la altura del menisco, que se te formó, en fin. Por eso pongo probeta, pero en realidad, y lo mismo cuando hablamos de un procedimiento donde estaban metiendo un líquido que no necesariamente es mercurio, pues una bureta, pues es la compañera, ¿no? Porque la bureta nuevamente también es una escala bien definida y tú puedes conocer la cantidad de líquido que estás introduciendo en tu sistema. Ya con el gas es otra historia. Bueno, ¿qué sigue? El radio promedio de poros. Longitud. Es igual a 2 veces el volumen de poros entre el área superficial específica. Esta SG es la que calculamos con el método de BET y BG pues, es la que acabamos de discutir. Eso les va a dar a ustedes el diámetro promedio de poros. Los poros más o menos en términos generales se dividen se clasifican en 3 tamaños, en 3 poblaciones, digamos, los macroporos, que normalmente son diámetros promedio mayores de 1000 Armstrong. Un Armstrong es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Un Armstrong es 10 a la menos 8 centímetros, para que tengan idea más o menos las dimensiones. Los microporos son del orden de, aquí es menos, tamaño promedio de menores a 100 Armstrong. Y los mesoporos, pues andan entre 100 y 1000. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene que ser al revés, ¿no? A ver. Sí. El diámetro promedio de poros debe ser mayor a 100 Armstrong y menor a 1000. Ese es el meso. 1000, mayor de 1000, y el micro debe ser menor de 100. Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue. Lo que sigue ahora es la fracción vacía o porosidad de la partícula, que es un dato bien importante, que está muy ligado con el área superficial. Como les comentaba, a mayor área superficial, ustedes pueden deducir que tienen un sólido muy poroso. ¿Cómo lo calculan o cómo definen la porosidad? Pues la porosidad la definen asociando el volumen vacío de partículas, o sea, de los poros, entre el volumen total de la partícula. ¿Está claro? O sea, eso es una fracción. Entonces, ¿cómo la calculamos? Acuérdense que VG está relacionado con el volumen de poros por masa de catalizador. Entonces multiplican la masa por VG para que le dé el volumen de poros. Y a esa masa por VG, que es el volumen de poros, le agregan el volumen de la fase ¿cómo se llama? Esta masa de aquí, el inverso, que es, pues es la masa de sólidos relacionado con el volumen de la pastilla entre la masa correspondiente. Entonces, déjenme ver. La porosidad, déjenme ver si no estoy equivocado. Sí, aquí. Algo me latió. Esta rope que está aquí no es rope.
es Rho S. Aquí lo tengo bien. Ahí está. Sí, es que me confundí con esta. A ver. Entonces, es masa de sólido por volumen de poros, por masa, por unidad de masa me da volumen de poros. Luego, volumen de poros más el inverso del roce va a ser la masa de la fase sólida, perdón, el volumen de la fase sólida entre las masas. Entonces, esta masa se lleva a la masa que estoy refiriendo aquí. Y estoy relacionando volumen de poros y volumen de la fase sólida, que es lo que me va a dar ahí el volumen total de la partícula. A ver, vean los jóvenes. Doctor, le faltó corregir la última parte de la igualdad con Rho S. Todavía tiene la Rho P. En la parte... Ahí está. No, espérame. Aquí estoy. Rho S, luego VG entre Rho. Aquí. Y esta ya es Rho. ¿No han acabado tus clases? ¿No han acabado tus clases? Esta es Rho P. ¿Quieres? Sí, está claro. Está ya, Está abierto un micrófono. Nada más pónganlo cuando quieran hablar, por favor. Entonces, tendríamos VG por Rho S. A ver, ¿qué es? Hagan ahí, agarren su lápiz y vean. VG es igual a centímetros cúbicos de poro por masa. Y yo lo multiplico eso por la masa del sólido, de la fase sólida, por centímetro cúbico de ¿qué? A ver, ¿cómo deducen esta expresión? Rho S. ¿Qué me dicen? ¿Se lo ven? VG es el volumen de poros, ¿no? Volumen poros entre masa del sólido. Por masa del sólido al volumen del sólido.
Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, se repite, volumen de poros entre masa de sólido más, bueno, por masa de sólido entre volumen de sólido más volumen de sólido entre volumen de sólido. Entonces, volumen de sólido, masa, 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 y volumen de sólido, volumen de sólido. Ok. Todo volumen de poros más volumen de la fase sólida. Aquí está. ¿Ya lo ven? ¿Sí lo ven o no lo ven? Hey, jóvenes, díganme. Doctor, yo llegué a la parte donde tiene, donde está subrayado con azul. A esa sí llegué, pero a la otra parte no sé cómo llegar. Esta es otra forma de verlo. Ah, Ya, ok. no lo deduces de aquí. Ok. A ver, les dicto. Esto es volumen de poros entre masa del catalizador, ¿no? Por masa del catalizador a volumen de la, perdón, esta es la masa de la fase sólida entre el volumen de la pastilla. O sea, volumen de poros por masa de la fase sólida por la masa de la fase sólida por volumen de la fase sólida. Y eso te va a dar a ti volumen de poros por masa por volumen de sólido. Pero de la fase sólida correspondiente. Y el 1 va a tener comunidades, va a representar volumen de la fase sólida entre volumen de la fase sólida. Entonces, tanto la parte de arriba como la parte de abajo están referidas al volumen de la fase sólida, que eso se elimina. Y ya nada más les va a quedar el volumen de poros arriba y abajo les queda volumen de poros más volumen de la fase sólida para que le dé el volumen total. No sé si me expliqué. Ven, agarren un lápiz y síganle ahí. O sea, pónganle ahí volumen. O sea, esto de aquí, ¿qué es? Volumen de poros entre masa del sólido por masa del sólido a volumen de la fase sólida. ¿Sí? Aquí abajo les va a quedar volumen de poros por volumen de la fase sólida, que es lo mismo que está aquí arriba. Y acá van a tener volumen de la fase sólida, entre volumen de fase sólida, para que les dé el 1. Al volumen de la fase sólida que está dividiendo acá y acá también se va. Y les va a quedar entonces volumen de poros entre volumen de poros más volumen de la fase sólida, que es el volumen total. ¿Lo ven? O bien, esta fórmula no la deducen de acá, pero es otra, es una alternativa de cálculo. El volumen, el inverso de la densidad de la partícula, ¿qué le refiere? Pues le refiere el volumen de la pastilla perdón, sí, el volumen por masa de la partícula, de la pastilla. Y arriba tienen volumen de poros por masa. Esta masa se va con esta masa, con el inverso de la masa, y les va a quedar entonces volumen de poros a volumen de la pastilla, que es lo que tienen aquí. Multipliquen, pongan las unidades, centímetros cúbicos de poro por gramo de sólido, y acá multiplíquenlo gramo de sólido por centímetro cúbico de sólido. Entonces queda centímetro cúbico de poros a centímetro cúbico de sólido. Son equivalentes estas expresiones que están aquí. ¿Sí? Díganme si alguien está atorado. Creo que sí. ¿Cómo que O crees? sea, creo que ya me salió.
Debe quedar súper claro. Entonces, vuelvo a dictar. BG, ¿qué tiene? Por las unidades que estuvimos viendo al principio. Estamos hablando de masa, de volumen de poros a masa de sólido. ¿Sí? Pónganlo ahí, por favor. Multiplíquenlo por la densidad del sólido. La masa del sólido, es la misma masa, pues, por el volumen estrictamente de la fase sólida. O sea, le quitan los poros, pues. ¿Sí? Entonces queda volumen de poros a volumen de la fase sólida, que es lo mismo que tienen acá. Súmenle volumen de fase sólida entre volumen de fase sólida. Entonces, como esto está dividido por el volumen de la fase sólida, esto también, y aquí lo estamos definiendo como tal, entonces el volumen de la fase sólida se va. Entonces ya les queda volumen de poros entre volumen de poros más volumen de la fase sólida. Volumen de poros más volumen de la fase sólida es volumen total de la pastilla, partícula. Otra forma de verlo es esto. Volumen de poros por masa del sólido a el volumen de la pastilla entre la masa del sólido, el inverso. Entonces, esta masa se va y les queda volumen de poros a volumen de la pastilla o partícula. Sí, ya quedó, doctor. ¿Sí? O esto que es, esto sí es equivalente a esto. Aquí multiplicas BG por ρP y te va a dar directamente. Entonces tienes dos maneras de calcular la porosidad, sea que conozcas la masa y la densidad de la fase sólida, entonces aplicas esta fórmula, y el volumen de poros, obviamente, o bien si conocen el diámetro, la densidad de la aparente o la densidad de la partícula por el volumen de poros. Y ahora este de acá es una extensión. Esto sería volumen del lecho menos volumen de las partículas entre el volumen total del lecho. Entonces, esto también aquí sería volumen total del lecho. ¿Sí? Entonces, es 1 en ρB, que es el volumen que ocupa todas las pastillas que metimos al volumen de referencia, menos el volumen que ocupan exclusivamente las partículas, restándoles el volumen entre partículas, entre el volumen del lecho, y es el volumen total. O sea, esto de aquí les da volumen total menos volumen de partículas entre volumen total, pero da lo que llamaríamos la porosidad del lecho. Perdón, permítame. Si bueno, híjole, sí, perdone, puede llamar en una hora más o menos porque estoy ocupado. ¿Sí? Gracias, muy amable. ¿Está claro? Entonces, eso sería, ahora si yo quiero relacionar, por eso es importante entender estas unidades que estamos manejando. Aquí, por ejemplo, tengo la porosidad de las partículas, no la porosidad del lecho, las partículas referido al volumen del lecho. Entonces, ¿qué tengo que asociar? El volumen de poros al volumen total, pero ahora del lecho. Entonces, ¿qué es? Volumen de poros entre el inverso de la densidad empacada. Entonces, esta porosidad referida al lecho va a ser ρB por BG. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les estoy comentando es que es bien básico que ustedes tengan claros estas unidades que están asociadas con.
¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces, en el libro viene un ejemplo vienen los problemas, ejemplos 8.4 y 8.5 del libro de Smith, ejemplos resueltos, que tienen que ver con todos estos ejercicios que estamos analizando. ¿Sí? Yo, si no tienen otra cosa que comentar, yo aquí le pararía para que asimilen bien todos los comentarios que hemos estado haciendo. Entonces, la clase que entra, que sería el miércoles, yo hoy en la tarde les mando la liga para la reunión del miércoles. Esperaría que traigan bien aceitaditos los problemas 8.4 y 8.5, que vienen ahí, insisto, resueltos, pero que quiero que los estudien a la luz de estas ecuaciones, de estos problemas que hemos estado analizando. De hecho, de paso, sí. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta el momento no, doctor. Hasta el momento. Ok. Bueno, este problema lo revisamos la clase que entra a la luz de lo que hayan ustedes revisado. Entonces, esta clase básicamente tuvo que ver con, nuevamente asociado con los problemas que dejamos de tarea, calcular el área superficial. Este es uno de los datos físicos, caracterización física del sólido. Después vimos diámetro de partícula, volumen de poros. Después, las densidades de los sólidos en general, densidad empacada, aparente y la fase sólida. Después, el radio promedio de poros. Y finalmente, las propiedades relacionadas con la porosidad del sólido. Porosidad del sólido, porosidad del lecho. Esos son datos bien importantes, ¿eh? Porque cuando hagamos los balances de materia de los reactores, vamos a recurrir a estos datos para hacer los diseños del reactor. Vamos a hablar de la densidad, de la fracción vacía de los sólidos, cuando estamos hablando de evaluar, por ejemplo, las resistencias internas. Y en el caso de la fracción vacía del lecho empacado, para determinar la porosidad del lecho, que es un dato bien importante a la hora de hacer los cálculos correspondientes. Por acá no. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Entonces, tarea 8.4, 8.5, problemas resueltos, que vienen ahí en el libro. Revísenlos, los vamos a ver rápidamente y empezaríamos la clase que entra el mismo miércoles con mecanismos de reacción. ¿Sí? Sí, doctor. Vale, pues, entonces, si no hay más, Profesor, aquí la dejo. ¿nos podría mandar los Excel? Los Excel de los problemas que vimos Sí, al principio, del área superficial. Sí, doctor. Bueno, pues. por favor. Por favor. Está bueno. Entonces ya los dejo, jóvenes. Pásenla bien. Gracias, Cuídense. igualmente. Todavía Gracias. el virus anda todavía dando vueltas, así que tengan cuidado. Ok, sean selectivos con las gentes con las que se juntan. Por Sí, favor. doctor. Porque no haya Igual usted, sorpresas. cuídese mucho. No de la paya recíproco, ¿eh? Órale, pues, Hasta nos vamos luego. en la tarde de hoy me pongo en comunicación con ustedes para mandarles estos archivos de los problemas resueltos el área superficial y
y lo de la absorción. Y les doy la clave para ligarnos el miércoles. Ok, hasta luego. Hasta luego, Doc. Bye. Hasta luego.